Ciudadana Mauricio Proaño. Señor presidente encargado, compañeros, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, casi los 3 días de discusión en este pleno, no veo a nadie que está de acuerdo con esta propuesta de ley. Creo que hay una disposición a favor. Y eso quiere decir muy claramente la posición que tiene esta ley. Yo quería indicar, cuando se hizo el atraco de la banca en los 90s, ahí se olvidaron de un tema. Se olvidaron de cómo dejar cubierta toda la información. Pero ahora, en esta ley, lo que se va a hacer también, a más del atraco, que dicen que es una ley del atraco, se quiere dejar tapando todas las pruebas que se vayan dando dentro de este proceso. Pasemos. Este es el artículo que pienso que se debe anular. Y vamos a ver quién es el que propuso la anulación y que, teniendo juicios que perdió, sigue ahora proponiendo, y ya lo quitó, por apenas haber llegado a ser ministro. La reforma de leyes tributarias sobre acceso a la información, el primer tema apenas dice transparencia, ya no es creíble. Aumentan en el 30.1, dice el derecho a que las declaraciones, datos, informes y antecedentes tributarios en los términos y con las excepciones previstas en la ley sean considerados como reservados. Reformas que criminalizan el acceso a la información tributaria, en especial de los grupos económicos grandes y contribuyentes grandes. ¿Qué dice esta reforma? Dispone carácter de reservada para toda información que repose en las bases de datos del SRI. ¿Qué queremos esconder? La información no puede ser expuesta o develada bajo ninguna circunstancia, bajo prevención de las responsabilidades civiles, administrativas o penales a las que haya lugar por eventuales incumplimientos de lo señalado en este inciso. En consecuencia, será un secreto la información tributaria. ¿Qué dice nuestra Constitución y la normativa en el Ecuador? La Constitución, en el artículo 287, 288, consagra la aplicación del principio de transparencia en la política fiscal del Estado ecuatoriano. El artículo 76, numeral 7, establece que los procedimientos serán públicos, salvo excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a cualquier información mediante la imposición de reservada. No puede ser reservada esta información. No existe razón válida por la que se pretenda limitar el ejercicio del derecho mediante la imposición de la calificación de reservada. El artículo 10 del Reglamento de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, según la cual, para proceder a declarar como reservada cierta información, se precisa expresar los motivos que fundamentan la clasificación de reservada. Esto no existe en la ley. De igual forma, en el mismo propósito, la Administración Tributaria, según el artículo 99 del Código Tributario, tiene la facultad de difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias. Eso dice la norma local. Ahora vamos a los compromisos, que cuando se habla de transparencia se habla en contra de la corrupción. Se dice de boca, pero no se quiere hacer dentro de las propuestas. Por ejemplo, Ecuador forma parte, en abril de 2017, del Foro Global sobre Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales, trabajo conjunto para combatir la evasión fiscal a través de estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal. Ecuador es parte. Un compromiso en el foro que asumen en noviembre de 2018 es aplicar eficazmente las normas internacionales de transparencia fiscal para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros, mejorar la cooperación fiscal internacional para contrarrestar las prácticas de delitos financieros. Todo eso nos comprometemos. La Asamblea Nacional, el 7 de agosto del 2019, aprueba la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, instrumentos internacionales, que reconoce y garantiza la plena vigencia del principio de transparencia fiscal como un medio eficaz para contrarrestar las diferentes modalidades de delitos financieros. Pero se sabe a quién representa, y después se dice acá que son todavía funcionarios del gobierno anterior que están tras de esto. Mentira. Representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano, vemos ahí, estuvo el ministro, el otro ministro que ahora es de producción, tenemos hasta representantes en el CNE que son parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Luego pasó a ser ministro y cumplió totalmente lo que decía el Comité Empresarial Ecuatoriano. Entonces, no es un ministro de Economía y Finanzas, es un
ministro del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y quiero demostrar esta parte. Pasemos, por favor. Él ya presentó, ese es un ejemplo, el señor Richard Martínez, como representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, presentó una acción de protección para no entregar información tributaria, argumentando que se viola el derecho a la intimidad. Ahí está el juicio. Y el juez le dice, séptimo, la institución de acción de protección constitucional no puede ser desnaturalizada, peor, confundirla con una acción residual, ni tampoco usarla como medio para presentar este tipo de reclamos, sino cuando se haya violado o se vaya a violentar eminentemente un derecho consagrado en la Constitución, violación que no, en este caso, no se ha configurado en el acto administrativo impugnado. Eso le dice el juez. Y que, claro, impugnaban la resolución del SRI, la 566, donde por ejemplo, en esta resolución decía que toda persona natural y social y sociedades residentes en Ecuador deben reportar al SRI la información respecto a activos monetarios que mantengan entidades financieras en el exterior. Como conclusión, después de presentar esta acción, le dice el juez, no existe violación de los diversos derechos constitucionales mencionados por el accionante. ¿Pero qué pasó? Pasemos. Ahora el ministro Richard Martínez, como ministro de Economía y Finanzas, anula estas resoluciones que la ley no le dio la razón, y quiere con la propuesta de ley no solo que no reportar la información, sino que ahora quiere declararle como información reservada. Ahí está el acuerdo donde hace nulo ya, como no le dio la razón el juez, pues ahora de ministro había que hacer la anulación de esta propuesta. Pasemos. Lo que no vamos a saber es el objeto de esto será, cada vez que no se conozca cuánto dinero se genera en el país y sale al exterior, y que nadie puede saber quién evade impuestos, solo por ejemplo con esa información que es generada en el SRI, sabemos que entre enero y agosto del 2019 el sector privado sacó del país 18.5 mil millones de dólares y el sector de comercio sacó 7.100 millones de dólares, cuando apenas la reserva del Ecuador es 3.200 millones de dólares. Eso ya no se va a saber, porque quiere declararle de reservada. Pasemos. Por eso se afectaría directamente el principio constitucional de transparencia, se impediría el ejercicio del derecho a la repetición, reparación, etcétera, entre otras acciones de orden civil, fiscal e incluso penal. Los sujetos pasivos tributarios que hubieran incurrido en alguna infracción contemplada y sancionada por las leyes del régimen tributario interno estarían protegidos con la declaración de protección de información reservada, calificación que únicamente podría ser levantada luego de transcurrido un periodo de 15 años desde su clasificación. Ya no se quieren olvidar y quieren ahora sí asegurarse del periodo bancario. Creo que aprendieron a que había que tapar la información para luego no tener problemas. Por este efecto tendría que cumplirse el proceso administrativo en 15 años respectivos para que luego del levantamiento oficial de la calificación recién se pueda acceder a ella y estar en capacidad de ejercer las acciones legales a que hubiera lugar, cuando haya prescrito. Pasemos. Por eso decimos nosotros claramente, se nota, la ley es realizada del 1% de los grandes grupos económicos, se hizo con el 1% de los grandes grupos económicos, para el 1% de los grandes grupos económicos, quedando fuera el 99% de los ecuatorianos. Y las preguntas son claves. ¿Qué se pretende al esconder la información tributaria? ¿Qué se prepara a espaldas del pueblo ecuatoriano? Por eso creo que la unión de todos los asambleístas aquí en este pleno es rechazar. Y a veces se dijo, no podemos dar de baja, no podemos archivarla. Pero el arreglo, el tapar cosas y no tapar cosas va a ser más grave que tener una ley nueva. Y no vamos a rellenarle de parches a una ley que no tiene ningún compromiso con el Ecuador, que no tiene ningún compromiso con el pueblo ecuatoriano, que no genera empleo, que lo único que va a hacer es enriquecer al 1% que está a cargo ahora de la política económica del Ecuador. Muchas gracias. La intervención del asambleísta